Buenas tardes, gracias a todos por conectarse a la presentación del segundo trimestre de 2025 de Vice. Soy Marcela Villafaña, gerente de Relación con Inversionistas. Hoy nos acompañan Juan Eduardo Correa, gerente general de Vice, por el negocio bancario Alberto Schilling, gerente general de Banco Vice, y Pablo Jerez, gerente general de Banco Security. Andrés Vara, gerente general de Vice Vida, y Ronald Smith por el negocio de seguros. Rafael de la Maza, gerente de Gobierno Corporativo y Finanzas de Vice, presentará los resultados de los otros negocios. Y Guillermo Ferraro, gerente de Desarrollo de Vice, explicará los hitos más recientes del proceso de integración con Security. Felipe Jaque, también economista jefe de Vice, presentará el contexto económico del periodo. Desde ya pueden ir ingresando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o bien levantar la mano al final de la presentación. Ahora los dejo con Juan Eduardo Correa para contarles sobre los anuncios de la semana pasada y los resultados consolidados de Vice. Gracias, Marcela. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Tal como vieron la semana pasada en distintas publicaciones, el 1 de septiembre se concretó la fusión legal de ambos grupos, esto es, la fusión por absorción de Grupo Security por parte de Vice. Adicionalmente, anunciamos la definición de Vice como la marca continuadora, con lo que Vice asume un rol estratégico como nuestra marca matriz, permitiéndonos proyectarnos hacia adelante con mayor cohesión, confianza y visión de largo plazo, con el desafío de acompañar e impulsar el crecimiento sostenible de cada negocio, resguardar la confianza de nuestros clientes, la cultura de trabajo en equipo y acelerar la innovación. Para tomar esta decisión de marca, se realizaron distintos análisis de recordación y poder de marca con empresas especializadas, permitiéndonos identificar los principales atributos de cada una. El resultado de este material nos va a permitir fortalecer y conformar una marca continuadora más fuerte y referente en excelencia. Con respecto a los resultados, en el primer semestre de 2025, Vice obtuvo una utilidad atribuible a propietarios de 114.576 millones, con un retorno sobre el patrimonio promedio de 13,1%. Esto equivale a un aumento de 4,9% con respecto a la utilidad reportada a junio del 2024, asociado al crecimiento de los resultados de Banco Vice y sumado a la incorporación de los resultados de las empresas Security, efectos parcialmente compensados por un menor resultado en seguros. Estos resultados serán explicados en detalle más adelante en la presentación. En cuanto a los activos totales, al incorporar las empresas Security, Vice pasó de 18.606 millones en diciembre de 2024 a 35.000 millones al cierre de junio, que se componen en un 61% por el segmento bancos, un 35% por el segmento seguros y un 4% por el segmento matriz y otros negocios. Los resultados del semestre reflejan la solidez de nuestra posición comercial en los distintos negocios que participamos, a pesar de estar en el proceso de fusión, e incorporan gastos extraordinarios propios de este tipo de operaciones. Seguimos avanzando según lo planificado en el proceso de integración, potenciando nuestras capacidades y fortalezas con foco en el futuro, velando por garantizar una atención de excelencia para nuestros clientes. Felipe Jaque, economista jefe, presentará un breve comentario del entorno macro del primer semestre. Gracias, Juan Eduardo. En el entorno macro, a nivel local, la actividad económica ha continuado creciendo en torno al nivel de tendencia del 2%. Lo más probable es que lo siga haciendo en los siguientes trimestres. A su vez, la demanda interna ha mostrado un mayor dinamismo que el anticipado, en particular a nivel de inversión en maquinaria y equipos, mientras que el mercado laboral ha entregado cifras más débiles en el margen, donde surgen distintas señales de preocupación por su dinámica a mediano plazo. De la mano de condiciones financieras locales y externas que tienen gran parte del ajuste hacia la normalidad cumplido, sumado a expectativas de efectos de la guerra comercial algo más acotados que lo esperado en un comienzo, la economía chilena debiera mantenerse con un ritmo en torno al 2% anual a mediano plazo. Por su parte, la inflación interanual se ha mantenido por sobre el 4%, con una composición más inclinada a una inflación subyacente que se ha acelerado y que ha sido compensada por una menor inflación de componentes volátiles. Con todo, nuestra expectativa de inflación para el cierre del año se mantiene en torno al 4%, relativamente en línea con las expectativas implícitas en el mercado.
La convergencia hacia el 3% meta del Banco Central se lograría en la primera parte del próximo año. Desde el frente externo, si bien las condiciones financieras se han deteriorado menos de lo previsto, la incertidumbre global se ha mantenido en niveles muy elevados debido a la política comercial, las presiones fiscales y los ruidos locales en Estados Unidos. Los mercados financieros han tenido reacciones disímiles, con tasas de interés de corto plazo anticipando una más rápida normalización de las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal, mientras que las de largo plazo se ha mantenido presionada al alza ante mayores preocupaciones fiscales. En tanto, el dólar global se ha estabilizado en los últimos meses en un nivel más débil que el observado a principios de año, y el mercado accionario de Estados Unidos revirtió toda la caída del primer trimestre y se volvió a ubicar en máximo histórico, un panorama positivo similar al exhibido por los precios por riesgo soberano y corporativo en economías emergentes, así como en los mercados bursátiles de estas regiones. Finalmente, estimamos que el Banco Central, luego de recortar la tasa de interés en julio, vuelva a realizar un ajuste de 25 puntos base en su reunión de septiembre, junto con la entrega de un nuevo informe de política monetaria. Los próximos ajustes se harían hacia fines de este año y principios del 2026 para estabilizarse dentro de la parte alta del rango estimado para la tasa de interés neutral, el equilibrio de largo plazo. Esta visión se adelanta algo a lo implícito en el mercado al considerar que la inflación convergería relativamente rápido a la meta y las señales de actividad se debilitan luego de un buen primer semestre. Los dejo con Alberto Chilin, gerente general de Banco Vice. Gracias, Felipe. Tengo dos láminas. En la primera, los resultados atribuibles a los propietarios del banco en junio alcanzan algo más que 76.000 millones, que son un 8,3% superiores a aquellos alcanzados en el mismo periodo del año anterior. En este periodo, el NIM, Net Interest Margin del banco, alcanza un 3,3% de las colocaciones, producto de, entre otras razones, un crecimiento en las comisiones netas por el banco que fue parcialmente compensado por un menor resultado financiero. El retorno al patrimonio promedio en el periodo, en términos anualizados, alcanza casi un 16%, 15,9%, el límite en línea con el resultado general de la industria, que está también en torno al 16%. Las colocaciones nos tienen muy contentos, han seguido creciendo, alcanzaron a junio 9,1 billones, creciendo poco más de 6% en 12 meses, particularmente impulsado por crecimiento en la cartera comercial y crédito otorgado a las personas. El crecimiento es, por cierto, superior a la industria, que en el periodo crece 3,7%. Y nos lleva a, ¿no es cierto?, una participación de mercado en Chile en torno a un 3,8%, que excluimos de este stock las colocaciones del banco chileno. Los activos bajo administración, assets under management, conocidos, han crecido de forma importante, alcanzando a junio poco más de 17 billones de pesos, 4,2% superior a diciembre del año pasado, y creciendo casi 16%, 15,9% en un año. Claramente demostrando que la combinación de retorno, gestión, selección ha satisfecho a los clientes y el stock ha sido lo demuestra. En la próxima lámina vemos esto también, gasto, riesgo, pérdidas crediticias, que se ve aumentando de forma importante respecto al año pasado, pero acordemos, y lo comentamos en el llamado a inversionista anterior, que no se debe necesariamente a mayor riesgo, sino que otras razones asociadas a un cambio del modelo estándar de provisiones que nos exige el regulador haber puesto en práctica a comienzo de año. Esto generó provisiones importantes adicionales en la cartera de consumo que fueron parcialmente compensados, liberando provisiones adicionales que habíamos constituido con anticipación. En ese sentido, está muy estable el ratio de pérdidas crediticias, 0,44%, se ve elevado, no obstante está bastante contenido, y vemos la cartera vencida que se mantiene y ha caído marginalmente a 84.000 millones de pesos en junio del 25. Estamos muy tranquilos con ese ratio. La cartera vencida también de colocaciones, un 0,92% de las colocaciones totales, sigue mostrando la calidad de nuestro portafolio. El índice
cobertura de provisiones sobre la cartera morosa más de 90 días, también más de 2,3 veces, nos posiciona como un banco muy bien posicionado en este ratio de cobertura. Desde el punto de vista de la liquidez del balance, con un ratio de liquidez conocido como NSFR de 243% y un ratio de financiamiento estable, el NSFR de 108%, y también con una relación colocaciones a depósito muy estable de 1,4 veces. Así que en general un balance como el que han visto en otras ocasiones estable y con stocks en general creciendo y manteniendo las coberturas. El patrimonio efectivo del banco crece también un 5,5% interactualmente, llegando a poco más de 1,3 billones, lo que al final permite un índice de capitalización de Core Equity Tier 1, que es el CET1 de 11,1%, que aumenta 49 puntos base respecto a junio. Y terminamos también el semestre, que estamos dando cuenta, con una capitalización completa, el índice de adecuación de capital de 15,2%, también creciendo 34 puntos base respecto al trimestre anterior. Así que creo que es un buen trimestre que estamos dando cuenta, y le paso la palabra a don Pablo Jerez, que va a comentar Banco Security, siendo el gerente general de Banco Security. Gracias, Alberto. La lámina que estamos viendo ahora, básicamente se observan los resultados de Banco Security. Reportamos resultados atribuibles a propietarios por 47.433 millones, un 43% inferior a junio de 2024. Como mostramos en esta figura pro forma, hay impacto de costos de integración que afectan el resultado por el equivalente a 12.957 millones, y el resultado pro forma, por tanto, sin esos costos de integración, que sería más parecido a la generación recurrente del negocio, sería en torno a 60.391 millones. ¿Ya? En cuanto a los efectos en margen que explican parte de esta caída en resultados, tiene que ver con con ingresos netos por intereses totalizando 110.800 millones, un 32,2% inferior a 2024. Y también menores ingresos en colocaciones comerciales e ingresos a instrumentos financieros de deuda en la cartera de inversiones del banco. Esto tiene que ver bastante con el menor volumen de inversiones y el spread que se genera producto del FCIC, que al ser pagado, digamos, en 2024 dejó de tener ese efecto en el primer semestre de 2025. Esto nos deja un ROE de aproximadamente 10%. Con respecto a las colocaciones, tuvimos un primer semestre en donde las colocaciones se han mantenido bastante estables en términos de tamaño, pero creciendo en cuanto a la visión últimos 12 meses, un 4,7% superior a junio de 2024. En cuanto a inversiones, el negocio de asset management y corretaje, vemos una evolución de AUMs pasando a 5.321.000 millones, un 10% superior al año anterior, y con mayores activos administrados tanto en fondos mutuos como en fondos de inversión. Abajo en los recuadritos van a ver, digamos, algunos indicadores de NIM y de eficiencia, quizás destacar el tema de eficiencia, en donde la vista pro forma mejora considerablemente de un 54,6% a un 48,4% al considerar o al excluir los costos de integración que se han incurrido en este primer semestre. En cuanto a la calidad de la cartera, el gasto en riesgo fue de 39.182 millones, un 33,9% superior a junio de 2024, que incluye también la incorporación de provisiones adicionales, tanto por cambio de modelo, al igual que se comentaba en Banco Vice, similar a lo que se comentaba en Banco Vice, pero también la incorporación de provisiones adicionales para converger hacia la política de riesgo del banco fusionado. Este gasto representa un 1,02% de las colocaciones totales. El resultado asociado a mayor gasto en riesgo de la cartera comercial totalizó 28.171 millones, un 24% superior al año anterior, y en la cartera hipotecaria 1.000 millones, en línea con la constitución de provisiones adicionales. En cuanto a la cartera de consumo, hubo menores provisiones por colocaciones totalizando 8.566 millones,
17,6% inferior al año anterior, con mayor recuperación de créditos comerciales castigados. En cuanto a la cartera vencida, esta totalizó 150.000 millones a junio, representando un 1,96% de las colocaciones, en línea con la foto de junio de 2024, así que no muchas novedades por allí. En cuanto al ratio de cobertura vencida, tenemos un 1,7 veces, en comparación con un ratio muy similar de 1,72 veces de junio de 2024. Y al igual que Banco Vice, estamos con niveles de LCR o cobertura de liquidez bastante alto, en torno a 280%, y una razón de financiamiento estable o NSFR de 104%. Finalmente, el patrimonio efectivo Banco Security asciende a cerca de 1.28 billones de pesos a junio de 2025, con un índice CET1 de 10,92% y un índice de adecuación de capital de 15,59%, muy en línea, digamos, bastante colgado con respecto de los niveles de requerimientos normativos. Y con eso cerramos Banco Security. Le doy la palabra a Andrés Varas, que nos comentará los resultados de Vicevía. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Vicevía alcanzó un resultado de 22.175 millones al cierre del primer semestre de este 2025. Esto es un 47,4% más bajo que el mismo periodo del año pasado. Este resultado se explica por la mayor actividad en rentas vitalicias, al venderse generar una pérdida contable inicial, sumado a mayores costos de administración, efectos que fueron parcialmente compensados por un impacto positivo por impuestos. Con respecto a la prima directa, esta alcanzó la cifra de 500.900 millones al cierre de junio, un aumento del 53% interanual, con un crecimiento en primas en todos los segmentos de negocio. Durante el periodo, la participación de mercado de la compañía fue de un 9,3%, medido en prima total, y en el caso del negocio de renta vitalicia, esta participación fue de un 11,9%. Por su parte, el costo de siniestros y rentas aumentó en el periodo, totalizando 695.953 millones, con un aumento del 40% en comparación al mismo periodo del año pasado, asociado principalmente a un mayor volumen de ventas de renta vitalicia, junto a una mayor actividad por el concepto de el SIS, el seguro de invalidez y sobrevivencia. En relación a los gastos de administración, estos totalizaron 41.739 millones, asociados principalmente a mayores gastos por remuneraciones, producto de bonificaciones del periodo, sumado a mayores gastos por desarrollos tecnológicos, alcanzando así un ratio de gastos de administración sobre prima retenida de 8,4% a junio de 2025, que se compara favorablemente con el 11% que mostrábamos en este indicador del año 2024. En tanto, lo que tiene que ver con el resultado de inversiones, este alcanzó una suma de 253.486 millones de pesos, versus los 254.749 millones del año pasado. Esto representa un retorno sobre inversiones, un ROI de un 7,3%, 74 puntos base menores a los del año pasado, considerando acá los efectos de la variación del tipo de cambio en la cartera, que significaron una pérdida, en este caso de 36.584 millones a junio de 2025, versus una utilidad que habíamos tenido en el primer semestre del año pasado por 40.484 millones de dólares por cambios en el valor del dólar. Ahora Ronald Schmidt, gerente general de Vía Security, se va a referir a los resultados de esta compañía. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Vía Security alcanzó una pérdida de 7.414 millones al cierre del primer semestre del 2025 versus una utilidad de 24.005 millones a junio del 2024. La variación se explica por un menor resultado en inversiones y diferencia de cambio, el que totalizó 89.843 millones, un 14,2% inferior al resultado del mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por el menor desempeño de la cartera de renta variable. En relación a la prima directa, esta alcanzó 157.980 millones a junio del 2025, un 53% menor a junio del 2024. La diferencia se debe en mayor medida por la pausa en la venta de rentas vitalicias, compensada en parte
por el crecimiento de primas de seguros individuales. Con todo, la participación de mercado en prima directa fue de 2,9% para el periodo. Por su parte, el costo de siniestros y rentas disminuyó un 59% en el periodo, totalizando 139.799 millones, asociado a la pausa en las ventas de rentas vitalicias que habíamos mencionado. Al 30 de junio del 2025, los gastos de administración de Via Security alcanzaron 28.973 millones, un 19% superior al cierre de junio 2024, representando un ratio de gastos sobre prima retenida del 18,7%. El gasto por remuneraciones totalizó 11.700 millones, un 17,7% superior al periodo anterior, explicado en mayor medida por indemnizaciones. Los gastos asociados al canal de distribución, por su parte, ascendieron a 2.486 millones, un 5,2% mayor que a junio 2024. Finalmente, se observan también mayores amortizaciones en proyectos tecnológicos y un mayor gasto por asesorías. Por su parte, el resultado de inversiones y diferencia a cambio, como se mencionó anteriormente, alcanzó los 89.843 millones con un ROI anualizado, en términos reales, de 4,7%. En la cartera QI y APB, el resultado fue de 26.758 millones, 13% menor al mismo periodo del año pasado. Diferencia explicada por un menor desempeño en la cartera de renta variable. Cabe destacar que un menor resultado en la cartera de inversiones asociado a QI y APB tiene como contrapartida una menor constitución de reservas técnicas. Por otra parte, el resultado de la cartera propia totalizó 63.721 millones, un resultado 12,2% por debajo del mismo periodo del año anterior, con un ROI real anualizado del 4,4%. El menor desempeño se explica también por la cartera variable, el que fue en este caso compensado parcialmente por un mejor resultado en la cartera de renta fija. Los dejo con Andrés para los resultados de Protecta. Sí, en el caso de la compañía Seguro de Vida en Perú, esta registró un resultado de 10,1 millones de soles a junio de 2025, lo que representa un crecimiento del 9% en comparación a junio de 2024. En el periodo se registró una prima total de 479 millones de soles, un 54% superior al mismo periodo del 2024, producto de mayores primas de rentas particulares, 318 millones de soles, con un aumento de 118%. Esto está por sobre el crecimiento del mercado, que mostró una cifra de 56%, potenciado por la búsqueda de alternativas de inversión con mayor rentabilidad y sumando la consolidación de este producto en el mercado peruano, logrando así una participación de mercado de este segmento del 18,3%. Esto fue parcialmente compensado por una caída de 13,5% en rentas vitalicias en el periodo, explicado por la contracción del mercado de rentas vitalicias. Estos efectos fueron compensados por mayores ajustes de reservas técnicas, que aumentaron en un 85,4% con respecto al año anterior, junto con mayores siniestros incurridos en el periodo. Por otra parte, el resultado de inversiones netos presentó un crecimiento respecto al año anterior, totalizando 150 millones de soles, un 29% superior al mismo periodo de 2024, y en línea con el aumento de un 19% en el volumen de la cartera de inversiones asociado al crecimiento del negocio. A continuación, Rafael de la Maza, gerente de Gobierno Corporativo y Finanzas de Vice, presentará con mayor detalle resultados de BK, Factoring Security y Travel Security. Muy buenas tardes. Vice participa en el negocio de financiamiento automotriz a personas y empresas con créditos retail y créditos comerciales, respectivamente, a través de BK Servicios Financieros, en sociedad con Inversiones Kaufman Chile S.A. A junio de 2025, BK administraba una cartera de colocaciones brutas de 439.435 millones, un 38% mayor que a junio de 2024, lo cual está impulsada por el crecimiento de las colocaciones comerciales y un 27% de crecimiento en colocaciones de consumo. BK alcanzó una utilidad de 5.581 millones al cierre de junio, con un crecimiento del 46% respecto al año anterior. A fines de 2023 se constituyó la filial BK Perú con el objetivo de ofrecer financiamiento automotriz en dicho país. En poco más de un año hemos alcanzado una cartera de colocaciones de 27.243 millones. Respecto a Factoring Security, nos mantenemos en el primer lugar de stock de colocaciones dentro del mercado de la Asociación Chilena de Empresas de Factoring, ACHEF,
con una participación de mercado de 36,5% y de un 10,4% al incluir los factoring bancarios no adscritos a la CHEF, alcanzando un total de 2.147 clientes al cierre de junio del presente año. Factoring Security generó una utilidad total de 6.212 millones, un 16% inferior al mismo periodo del año anterior. Este desempeño se asocia a un menor margen de interés por un menor spread comercial y mayores gastos de personal. Estos efectos fueron compensados en parte por un mayor volumen de colocaciones que ascendieron a 503.583 millones, 20% por sobre junio del año pasado. Travel Security obtuvo utilidades de 4.827 millones al consolidar con su filial en Perú, lo que representa un crecimiento del 40% respecto al igual periodo del año anterior, lo que estuvo asociado principalmente a un aumento del 11% en las ventas totales denominadas en dólares, sumado a un mayor tipo de cambio promedio que influyó positivamente en los resultados de la compañía. A continuación, Guillermo Ferraro, gerente de desarrollo de FICE, presentará avances en el proceso de integración. Gracias, Rafa. Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en el tercer mes de ejecución del plan de integración. Estamos cumpliendo los hitos clave que nos permitirán conformar un grupo financiero completamente unificado en 2027. Como mencionó Juan Eduardo al inicio, la semana pasada se concretó el Legal Day One corporativo. Actualmente, nuestro foco principal está en la ejecución de los Legal Day One de los negocios principales, los bancos y las compañías de seguros. En esta lámina pueden ver los hitos más relevantes de nuestra última llamada. A fines de junio se realizaron las juntas extraordinarias de accionistas, donde se aprobó la fusión de los holdings. A partir de ese momento, se activó un periodo de 30 días para el ejercicio del derecho a retiro por parte de los accionistas. El resultado fue muy positivo. Solo una fracción marginal de accionistas ejerció ese derecho, lo que refuerza la confianza del mercado en este proyecto y los beneficios esperados de la unión de ambos grupos. Como ya mencioné, el principal hito de este periodo fue el Legal Day One corporativo. Actualmente estamos a la espera de la autorización de inscripción de acciones de Visa. Una vez obtenida, y junto con los trámites correspondientes ante el DCB, se realizará el canje de acciones de Grupo Security por acciones de Visa. Se ejecutará el aumento de capital y se alcanzará la estructura societaria definitiva de Visa. En cuanto a la fusión de los bancos, el 22 de agosto se realizaron las juntas extraordinarias de accionistas, donde se aprobó la fusión. Actualmente estamos en la etapa de autorización por parte de la CMF de las modificaciones sociales, con el objetivo de concretar el Legal Day One en el cuarto trimestre de este año. Respecto a las compañías de seguros, a fines de este mes se realizarán las juntas extraordinarias de accionistas para aprobar la fusión, apuntando a concretar el Legal Day One en el primer trimestre del 2026. A continuación, los dejo con Juan Eduardo para unas palabras de cierre. Bueno, para cerrar, me gustaría compartir con ustedes el orgullo y el agradecimiento que sentimos hacia todas las personas y los equipos de Visa y Security. Gracias a su esfuerzo, dedicación y trabajo colaborativo, hemos logrado cumplir los objetivos trazados, llevando adelante esta integración con un nivel de profesionalismo y prolijidad que estoy seguro han podido apreciar. Seguimos trabajando con convicción para capturar el valor conjunto que esta unión generará y para aprovechar esta gran oportunidad en beneficio de nuestros clientes, nuestras comunidades y todos quienes formamos parte de este ambicioso proyecto. Muchas gracias a todos los presentadores que acaban de mostrar el detalle de los resultados y ahora quedamos disponibles para responder las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias a todos. Le vamos a activar el micrófono a Javier Pizarro de Banchile Inversiones, que tiene una pregunta. Javier, tienes que activar tu micrófono ahora. Ahora sí que sí. Gracias, Marcela. Bueno, y gracias también a todos ahí por el espacio para poder entender mejor los resultados y poder hacer preguntas. Y mi pregunta tiene que ver con la lámina que mostraban respecto de los costos de integración que mostraba Pablo y que se puede ver en mayor detalle en el análisis razonado. Ahí me surgían dos dudas. Una,
cuánto de estos costos quedan hasta antes que efectivamente se haga la fusión de los dos bancos, y cómo se van a desglosar en cuanto a costos de integración y por otro lado también la homologación de los modelos de riesgo de provisiones, de riesgo de crédito, perdón. Y lo otro que sería interesante también, y puede ser un poco ambicioso, es si pueden mostrar eso mismo para las diferentes empresas que componen el grupo también. Yo sé que principalmente por el lado del banco, la compañía de seguros de vías, y también por costos relacionados por el lado de los holdings. Si quieres, Pablo, yo doy una visión como general de gastos. Javier. Sí. Sí, mira, nosotros no estamos dando cifras de futuras, digamos, de sinergias y gastos de integración, como yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. Obviamente tenemos una planificación detallada de estas, pero son compromisos que puede ser complicado tomar, digamos, con el mundo de los inversionistas mientras esto no ocurra. Así que podemos explicar en detalle lo que ha ocurrido hasta ahora y sí darte algunos rangos de magnitud de lo que supone en general la integración que nosotros estamos planificando. Y te voy a dar el dato desde un punto de vista quizás indirecto, que es a través de benchmark. En general, este tipo de transacciones, cuando hay una fusión relativamente exitosa, nosotros hemos visto que los gastos o las sinergias que se generan son del orden del 30 y 35% de la compañía más chica de la integración. En este caso sería de Grupo Security. Nosotros creemos que vamos a estar dentro de ese rango con toda la planificación que tenemos hecha. Y eso te da una idea bastante fácil de poder estimar cuánto esperamos obtener en términos de sinergias llamémoslo en el run rate, o sea, en el modo recurrente una vez logradas las integraciones. Y con respecto a los gastos de integración, hay varios tipos de gastos de integración. Hay gastos que son los más evidentes, que son indemnizaciones por años de servicio. Hay gastos que tienen que ver, que no necesariamente son caja, que son castigos de intangibles de sistemas que ya no vas a seguir usando, pero que indudablemente afectan en el estado de resultado. Y hay otros gastos que tienen que ver con los efectos, ¿no es cierto?, a veces tributarios, derivados de estas dos cosas anteriores. Dicho lo anterior, nosotros calculamos que, así como te di el dato de benchmark de lo que es una sinergia en una fusión exitosa como financiera como la que estamos haciendo nosotros, hay gastos de integración cuando sumas estos distintos componentes que, como te digo, tienen efectos, algunos en caja, otros no tienen en caja y tienen más bien a nivel de resultado, y descuentas temas impositivos o, dependiendo del caso, este año hemos tenido algunos temas impositivos al revés, nosotros por efectos de ajustes en las compañías de seguro, pero en términos generales, ¿no es cierto?, los impuestos tienen un efecto que netea en parte los gastos. Nosotros calculamos que vamos a estar en un ratio un poco por encima de una vez las sinergias en términos de gastos de integración en este periodo de integración. Ahora, este periodo de integración son 3 años, donde los principales gastos se van a dar, ¿no es cierto?, los principales primeros 2 años, o sea, el 2025 y el 2026. Y puede que quede algo de gastos de integración marginalmente para el 2027. Entonces, espero con esos ratios y con esos parámetros darte la respuesta en forma indirecta a la modelación que imagino que tú quieres hacer. Y sin duda todo lo que ha pasado hasta ahora, hasta junio, te lo podemos explicar en detalle si quieres. Sí, súper claro, súper claro. Yo creo que con eso ya se pueden sacar algunas estimaciones y interesante poder ir viendo cómo va avanzando a través del tiempo también. Así que gracias por la respuesta. Y ahí también complementar que el detalle está efectivamente en el análisis razonado y en el management commentary de Banco Security, porque es la compañía que ha tenido los principales efectos. En la medida que vaya apareciendo en las otras compañías, vamos a ir incorporando las explicaciones en los respectivos reportes trimestrales. Súper. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. La sección
Si no hay más preguntas y respuestas, les agradecemos a todos por conectarse. Quedamos a su disposición en caso que quieran revisar algún tema en particular. Y atentos ahí a